Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Valentina Rogeles Muñoz, estudiante de la Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos. El día de hoy les hablaremos de los carbohidratos y los lípidos. Entonces, los carbohidratos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción aproximada de un átomo de carbono por una molécula de agua. Esta composición es lo que le da su nombre a los carbohidratos, ya que como lo dije están compuestos de agua más carbono. Las cadenas de los carbohidratos tienen diferentes longitudes y a nivel biológico están clasificados en 3 categorías: los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Brevemente les hablaré de cada una de ellas. Los monosacáridos son los hidratos más simples y sus propiedades físicas son las siguientes: son solubles en agua, son dulces y forman cristales blancos que con el calor llegan a caramelizarse. Los disacáridos son glucósidos que están compuestos por la unión de dos monosacáridos y comparten las mismas propiedades físicas que los monosacáridos. Es decir, también son solubles en agua, son dulces y forman cristales blancos que con el calor pues llegan a caramelizarse. Y los polisacáridos es la unión de muchos monosacáridos. Su número varía en cuanto a miles o a cientos. Ellos no comparten propiedades físicas dado que no son solubles en agua, no se caramelizan y no son dulces. Y por último, les indicaré que los animales obtienen estos carbohidratos alimentándose de comidas como arroz, pan, cereales, frutas, legumbres, entre otros. Todo esto es posible gracias a las plantas y a su proceso de fotosíntesis. Por medio de ellas obtenemos los carbohidratos. Hola, mi nombre es Daniela y les voy a hablar de los lípidos. Son biomoléculas que están compuestas por grasas, aceites y ceras, que son hormonas esteroides. Ellos comparten características comunes que eso les permite agruparse. Estos no se pueden disolver en agua y son compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Muchos de ellos son de usos como lo son el sistema de biológicos. Son una buena fuente de energía, aceites y ceras que se utilizan para formar capas protectoras en nuestra piel y previenen infecciones. La importancia de los lípidos, ya como en la industria, es que son lípidos que ocupan para ser parte de nuestro consumo diario y la importancia sirven como un vehículo biológico en la absorción de vitaminas y son fuente de ácidos grasos esenciales, como son indispensables para el mantenimiento e integridad de membranas celulares. Por otra parte, mi nombre es Oscar David Parra Moreno y les vengo a hablar y exponer sobre la estructura de los lípidos y los carbohidratos. Para entender la estructura de los lípidos, tenemos que tener en cuenta que los lípidos es un grupo de moléculas estructuralmente heterogéneas, ampliamente distribuidas en animales y vegetales, que tienen como característica común la propiedad física de ser insoluble en agua y solubles en solventes orgánicos. Cuanto a estado de agregación, existen tres tipos de lípidos: líquidos, los cuales son aceites de peso molecular pequeño con ácidos grasos cortos o insaturados; semilíquidos, que son grasas con ácidos grasos largos e insaturados que almacenan los animales; y sólidos, llamados ceras, que contienen ácidos grasos largos y saturados. En cuanto a su composición, existen tres tipos de lípidos. Los simples están constituidos únicamente por alcohol y ácidos grasos e incluyen aceites, grasas y ceras. Complejos son moléculas anfipáticas. Llevan este nombre porque además del alcohol y ácidos grasos constituyentes de los lípidos simples, poseen compuestos variados no lípidos como fosfato, aminoácidos, glúcidos, aminas, etc. Derivados son moléculas que no se pueden clasificar en los grupos anteriores, pero que por sus características de solubilidad están asociadas a los lípidos. Incluyen moléculas muy diversas como los esteroides, esteroles, aldehídos, de las grasas, terpenos, vitaminas liposolubles y hormonas. A continuación, la estructura de los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos tienen tres elementos básicos que son el carbono, hidrógeno y el oxígeno. Son dos de los grupos químicos que caracterizan a los carbohidratos: el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo.
El carbonilo se encuentra en aldehídos y cetonas. El hidroxilo se encuentra en los alcoholes. Los carbohidratos se dividen en simples y complejos, según el número de unidades que lo compongan. A continuación, la estructura de las simples, el cual tomamos como ejemplo la glucosa y la galactosa, que se encuentran en la leche. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples. Los ejemplos más conocidos son la fructosa, la ribosa y la galactosa, la dihidroxiacetona y la gliceraldehído. Son los dos monosacáridos más simples, como uno posee 3 átomos de carbono en su cadena principal. Por otra parte, tenemos la estructura de los complejos, también conocidos como los disacáridos. Están constituidos por 2 monosacáridos o monómeros, como si estuvieran agarrados de las manos. Los disacáridos más comunes son la lactosa, la combinación de galactosa y la glucosa que se encuentran en la leche, la sucarosa, combinación de glucosa y fructosa que se encuentran en el azúcar del uso común, la maltosa, combinación de glucosa y glucosa que se encuentra en el malta, y la celobiosa, combinación de glucosa y glucosa que se encuentran en la celulosa. Bueno, por otro lado, mi nombre es Luisa Bello y les voy a hablar de los componentes de los lípidos y los carbohidratos. En primer lugar tenemos los lípidos, que es un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos construidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en algunas ocasiones pueden contener azufre, nitrógeno y fósforo. Su estructura y funciones también puede variar dependiendo de los ácidos que contengan, y también comparten la hidrocarbonada de al menos una parte de su molécula, tratando de sustancias hidrofóbicas y en algunos casos también anfipáticas. Y los carbohidratos son moléculas biológicas compuestas de carbono, nitrógeno y oxígeno, y durante el metabolismo se queman para producir la energía y para que puedan liberar el dióxido de carbono y también el agua. Mi nombre es Sharon Mariana Anaya y a continuación les presentaré las funciones de los lípidos y carbohidratos. Los lípidos son moléculas orgánicas que están compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y que tienen como característica principal el ser insolubles en aguas, pero solubles en otros compuestos orgánicos como la benzina y el cloroformo. Ejemplo, la cera de abeja. Otras 4 funciones son la reserva energética, la función estructural y las funciones endocrinas y termorregulación. Brevemente les explicaré qué significa cada una. La reserva energética es aquella que el cuerpo necesita diariamente para estar activo. Esto se encarga los lípidos. La función estructural son aquellas que están en nuestro sistema y se encarga de una estructura sostenible y que no puedan entrar algunas bacterias o virus. Las funciones endocrinas también están muy unidas con las funciones estructurales y se colaboran entre sí. Y la termorregulación es aquella temperatura del cuerpo que nos hace estar estables día a día. A continuación, las funciones de los carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo y se dividen en 2, los azúcares y los almidones. Los azúcares son los dulces, la leche y las frutas, y los almidones son los cereales, galletas y pan. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que los azúcares tienen un CH simple y los almidones tienen un CH2 complejo. Estos tienen como función principal la energía y ahorrador de proteínas. La clasificación de los lípidos. Los lípidos están clasificados en 4 categorías: simples, compuestos, derivados y asociados. Los simples son los glicéricos, mantecas, aceites. Séricos o cera de abeja. Los compuestos son los fosfolípidos y los glucolípidos. Estos se encuentran en el cuerpo. Derivados: ácidos grasos como omega 3 o omega 6, que encontramos en muchas de las comidas. Y los asociados, que son esteroles, terpenos
y nocaferoles, que son vitamina A, vitamina K y vitamina E. Clasificación de carbohidratos se divide en dos, simples y complejos. Los simples son azúcares naturales de las frutas y la leche. Son alimentos con valor nutricional interesantes como el banano, la manzana, la leche, incluso la cereza, y tiene una digestión rápida en el cuerpo. Los complejos son alimentos como semillas y tubérculos con almidón, con un valor nutricional como el pan, la yuca, la papa, incluso otras semillas variables. Tiene una digestión más lenta, pero su energía es más duradera en el cuerpo. Muchas gracias.